pues vamos a iniciar nuestra charla en esta tarde-noche ya. Fijaos que sois una hermandad que seguís apostando por la formación, que es algo fundamental. Ya Dios, a través del profeta Oseas, emitía una queja. Y Dios se quejaba diciendo: mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Por eso es importante que las hermandades pues, sigáis apostando por la formación. Esta hermandad sé que cuida la formación. De hecho, estáis aquí, la hora que es, y estáis aguantando porque le dais importancia a esto. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema que es la cruz del Señor. Fijaos que para una hermandad que tiene un crucificado es un tema fundamental. Vamos a hablar de este tema, sobre todo porque, aparte de que es el núcleo central de nuestra fe, también es una realidad que está siendo o ha sido muy atacada por aquellos que son enemigos de la fe. Y una hermandad tiene que defender su fe. En concreto, esta hermandad, la fe en un misterio, el misterio de la cruz como misterio de salvación. Hay grupos sectarios, como por ejemplo los Testigos de Jehová, os sonará. Ellos niegan que Cristo muriera en una cruz. Fijaos que nosotros tenemos ahora aquí, en el centro del presbiterio, la imagen de un crucificado. Un crucificado con los brazos extendidos. Y la cruz, además, es el símbolo por excelencia del cristianismo. No siempre lo fue. Hubo otros símbolos en el cristianismo primitivo, pero se impuso, de entre todos los que había, se impuso la cruz. De tal manera que cuando una persona ve una cruz, ya automáticamente identifica ese signo concreto con una religión concreta. Hay grupos, por ejemplo, los Testigos de Jehová parten de un texto de la Escritura, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39, donde afirma que Cristo murió en un madero. Y ahora ellos plantean una enseñanza. ¿Qué enseñanza? Pues que Cristo murió solo en un palo vertical. Así que la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente cuando hablamos de un crucificado, o la imagen que estamos contemplando ahora mismo aquí en el centro del presbiterio, no tiene nada que ver con la imagen que otros grupos presentan de Cristo en un madero. Es un palo vertical donde Cristo aparece con los dos brazos hacia arriba, clavado, solo en un único palo vertical. Con eso, de entrada, se cargan por completo el significado y, por tanto, también la simbología de la cruz. Cuando uno aborda un poco en el ámbito de la arqueología, pues se da cuenta de que esta pretensión de los Testigos de Jehová nada tiene que ver con lo que la arqueología ya ha descubierto. Fijaos que nosotros estamos acostumbrados a contemplar a Cristo en una cruz compuesta por dos palos. Cada uno de los palos tiene un nombre. Y si la arqueología ya ha descubierto el nombre de cada uno de los palos, es porque los dos palos estaban utilizándose en el mismo instrumento para crucificar a una persona. El palo vertical, que es el palo más largo, se llama stipes. Y el horizontal, patibulum. La pregunta es, si hay dos palos con un nombre concreto y específico, es porque se utilizaban. Si no, ¿qué sentido tiene utilizar un único palo cuando ya la arqueología ha demostrado que no solamente hay dos palos para la cruz, sino que cada uno de los palos tiene incluso un nombre concreto? En la Escritura, si nos vamos al Nuevo Testamento, ya sabes que está escrito en griego. Hay una palabra en griego, silón, que significa madero. Es la palabra que utilizan algunos grupos para decir que Cristo fue puesto en un madero, pero no en una cruz. Y es verdad que la palabra silón, madero, aparece en el Nuevo Testamento 5 veces. Pero eso no significa que el hecho de que aparezca 5 veces la palabra silón, madero, en la Escritura, no significa que no podamos hablar de una cruz. Simplemente se está indicando con eso que el instrumento en el que Cristo fue crucificado es de madera, no que sea un único palo vertical. Algunos que son enemigos de la cruz
intentan argumentar que el término madero alude a que es un único palo, pero en realidad Silón, aunque significa madero, está aludiendo al hecho en sí de que la cruz es de madera. Porque aunque es verdad que aparece el término Silón 5 veces en la Escritura, también es cierto que aparece un término muy interesante en griego en la Escritura, que es estauros. Estauros significa cruz. Y la palabra estauros en griego aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Fijaos qué interesante, porque la palabra estauros en su centro lleva una raíz, que es tau. Y tau es el nombre de una letra del alfabeto griego, que es nuestra T. Si estauros significa cruz, es porque se monta esa palabra a partir de una raíz que es la tau. ¿Por qué? Porque la cruz, ¿a qué letra se parece del abecedario? O sea, la T. Por eso aparece estauros. De hecho, dentro de la teología hay una rama muy específica que se llama la estaurología, que es la ciencia de la cruz. Una ciencia ya iniciada por el apóstol San Pablo. Ahora hablaremos de Pablo, como en sus cartas habla del misterio de la cruz. Los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos en la fe, no empezaron a utilizar la cruz como signo de su fe. Ya sabéis que el signo más primitivo y extendido por los cristianos fue el pez. Un signo que se está recuperando hoy día. De hecho, hay muchas personas, sobre todo en el mundo evangélico, que ponen una pegatina a su coche, o una chapa por detrás, un pez, y algunas de esas chapas dentro del pez pues lleva una palabra en griego. Una palabra que es pistis, que en griego significa pez. ¿Y por qué se utilizó el pez como signo o como símbolo de los cristianos? Bueno, pues porque si cogemos la palabra pez en griego y cogemos la primera letra de una frase que nuestros hermanos en la fe tenían, si cogemos una frase en griego que es Jesús Christos Theou Hios Soter, que es Jesús el Cristo, Hijo de Dios Salvador. Si cogemos la primera letra de cada una de esas palabras y las unimos, da la palabra pez en griego. Por eso los primeros cristianos utilizaron el pez como signo, como símbolo del cristianismo. Pero sobre todo la utilizaron porque nuestros primeros hermanos en la fe, por la cruz, sentían vergüenza. ¿Por qué? ¿Quién muere en la cruz? En la cruz muere o un ladrón o alguien que ha cometido un delito grave. Ahora, imaginaos que nuestros primeros hermanos en la fe tuvieron que anunciar el Evangelio en un contexto muy concreto. El cristianismo se expande por toda la cuenca del Mediterráneo y lo hace muy rápidamente, porque el cristianismo utilizó las vías de comunicación que había dentro del imperio. Había dos vías, la marítima y la terrestre. La marítima, pues dentro del imperio romano, todo el Mediterráneo tenía una red marítima que conectaba los grandes puertos marítimos del Mediterráneo. Así que la comunicación fue fácil. Y la vía terrestre, pues las calzadas romanas que unificaban las grandes urbes del imperio. Por eso el cristianismo, cuando se expande, en su origen fue una religión urbanita. Ahora, los primeros cristianos tenían que anunciar el Evangelio a una sociedad pagana que utilizaba la cruz como instrumento de tortura y de ejecución. Era el instrumento para aplicar la pena de muerte a las personas que no tenían la ciudadanía romana. Por lo tanto, si tú eres cristiano y tienes que vivir tu fe en minoría, en un contexto pagano, donde sociológicamente la gente tiene en mente que la cruz es un instrumento para aplicar la pena de muerte
a los delincuentes, ¿cómo presentas tú a tu Dios crucificado en una cruz? ¿Cómo compites con Zeus, con Júpiter, con Marte, con Neptuno, con Poseidón? ¿Cómo compites? Porque los paganos no son ateos, son religiosos, tienen su fe en un conjunto de dioses. ¿Cómo presentas tú a un Dios crucificado? Es absurdo. Por eso nuestros primeros hermanos en la fe no hablaban de la cruz, sentían vergüenza por la cruz, escondían este hecho. De hecho, hay un descubrimiento arqueológico muy interesante, que es la cruz del Palatino. No sé si la conocéis. Es un grafiti. Los grafitis no es del siglo XX o siglo XXI, ya existía desde hace muchos años. Pues este grafiti se encontró en una pared, en la pared de la escuela de pajes del Palacio de Nerón, y aparece el grafiti, una cruz, un crucificado, y el crucificado tiene la cabeza de un asno. Este grafiti se hizo para ridiculizar a los cristianos. Y junto a ese grafiti, abajo, había una inscripción en griego. Aunque el grafiti se hizo en Roma, pero la lengua culta de la época era el griego. Y se escribió en griego una frase muy cortita. Alexemeno adora a su Dios. Es una burla a un cristiano concreto que reconoce que su Dios está crucificado. Ahora, fijaos, si los paganos se burlan de los cristianos presentando a un crucificado con la cabeza de un asno, diciendo, este es el Dios de los cristianos, un asno. Esto es una muestra de cómo nuestros hermanos en la fe, nuestros primeros hermanos en la fe, sentían vergüenza precisamente de la cruz. Cómo presentar a un crucificado. Esta es la experiencia, por ejemplo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando empieza a predicar el Evangelio, y lo hace en un contexto pagano, y la gente se va convirtiendo, el apóstol Pablo descubre que las comunidades cristianas que él va fundando va sintiendo vergüenza de la cruz del Señor. Y Pablo se sorprende. A Pablo le informa de lo que ocurre. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo tuvo una experiencia personal de encuentro con Cristo, una experiencia que lo cambió. Esa experiencia lo transformó por completo. Pablo se siente subyugado por la experiencia personal de encuentro con el crucificado que se le ha hecho en el contrario. Y cuando Pablo descubre esta realidad, deja de ser perseguidor de cristianos para convertirse en el mayor apóstol que ha tenido la Iglesia. Y Pablo empieza a construir toda su predicación en torno a la cruz. Y es el apóstol Pablo el que empieza a desarrollar toda una teología para expresar la profundidad del misterio de la cruz como un misterio de salvación. El apóstol Pablo se da cuenta de que el gran enemigo de la fe es el miedo. El miedo que nos paraliza, el miedo que nos impide ser libres en el seguimiento de Jesús. Y el apóstol Pablo descubre que este miedo hace que los cristianos no se atrevan a anunciar el tesoro que tienen, que es el crucificado. Pablo hace una apuesta por Dios, y para apostar Pablo se apoya en un hecho insólito. ¿Cuál es el hecho en el que Pablo se apoya? El hecho es la cruz del Señor. Para Pablo la cruz será el nuevo paradigma de la fe. Y es que Pablo tiene que convertirse por donde más le duele. Pablo era judío, y como judío esperaba un Mesías que no muera, un Mesías triunfante. Y Pablo tiene que renunciar a su idea de Mesías y creer en un Mesías que sufre. Fijaos que para el apóstol Pablo descubrir al Mesías en un crucificado fue todo un desafío. Pero Pablo se apoya en este hecho y es capaz de ver al Mesías
en el crucificado. No fue fácil para él, pero fue capaz de verlo. Para Pablo, el Mesías crucificado es paradójicamente la mayor expresión de la sabiduría de Dios, de la fuerza de Dios y del amor de Dios. Basta con leer las cartas del apóstol Pablo. Cuando Pablo entiende esto, cuando Pablo descubre que en la cruz está clavada la sabiduría de Dios, que en la cruz está la fuerza de Dios y que en la cruz está el amor de Dios, entonces cambia por completo. Pablo entiende esto y entonces es cuando acepta la cruz y la abraza, de modo que todo su pensamiento estará atravesado por la cruz de Cristo. Como hemos dicho antes, los primeros cristianos se avergonzaban de la cruz del Señor, porque en ella morían los malhechores. Por eso los primeros cristianos dibujaban una cruz desnuda. La cruz desnuda es una cruz sin el crucificado. Por ejemplo, la cruz que tenéis allá al fondo es una cruz desnuda. Una cruz sin el crucificado. ¿Por qué presentaban la cruz desnuda? Porque sentían vergüenza de poner a su Dios clavado en la cruz. ¿Cómo van a creer que el Dios en el que creemos es todopoderoso? ¿Cómo presentamos al Dios todopoderoso cosido a un madero? ¿Cómo se presenta esto? Y el apóstol Pablo descubre esta realidad, la vergüenza que los cristianos sienten de la cruz. Y los cristianos intentaban buscar explicaciones al hecho de la muerte en cruz de Cristo. O sea, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz? ¿Por qué Dios no nos lo puso más fácil? Porque en un mundo pagano, ¿cómo presentamos nuestra fe? Pero Pablo cambia esto. Pablo dirá, la cruz ya no necesita explicaciones, porque ahora es ella la que exige explicaciones. No vamos a ser nosotros los que vamos a explicar cómo Dios puede morir en la cruz. Ahora serán los paganos los que tendrán que explicar por qué se han atrevido a matar a nuestro Dios. Y es que la cruz refleja todo lo que Dios es. En la cruz está la sabiduría del amor. Esto es lo que Pablo descubre. Porque el crucificado se ha hecho sabio a fuerza de amar. Y amando demuestra la sabiduría de Dios. Este es el gran descubrimiento del apóstol Pablo. Por eso Pablo dirá, el que busque un Dios sabio, que sepa que tiene que buscarlo mirando la cruz. Y los que busquen la fuerza de Dios tienen que mirar la cruz. Fijaos qué gran paradoja. Para buscar la fuerza y la omnipotencia de Dios hay que contemplar a un crucificado. Porque la cruz se presenta como el núcleo central de la revelación de Dios. Un Dios que no se deja matar, no se deja crucificar, como no sea un Dios que ama sin condiciones. Esto es lo que Pablo descubre en el crucificado. La cruz es el gran misterio de Dios. Dios se vale del crimen injusto que se cometió con su Hijo para revelarse por medio de esa injusticia. Fijaos, de esta injusticia, de la muerte del inocente, Dios se sirve para anunciar un mensaje. Pero el poder de Dios, manifestado en la debilidad de la cruz, acaba en la resurrección y en la vida. Esta fuerza de Dios, paradójicamente manifestada en la cruz, solo puede conocerse por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo, que es el gran revelador del misterio de Dios. Por eso, solo gracias a la acción del Espíritu, conocemos el mensaje del amor de Dios manifestado en el crucificado. Si no captas el mensaje que Dios te revela, ¿para qué quieres un crucificado? O sea, si nosotros no somos capaces de profundizar en este misterio y no descubrimos la revelación de Dios contenida en el crucificado, entonces, ¿para qué queremos a un crucificado? Porque tener a un crucificado es mostrarlo para que la gente pueda descubrir el misterio revelado por Dios en su Hijo crucificado. Y Dios se revela a sí mismo. Se revela a sí mismo en la imagen de un Cristo clavado, en la imagen de un Cristo sangrante, en la imagen de un Cristo sufriente. Los cristianos creemos en un Dios que se anonadó, que se humilló,
que se rebajó, que no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario. En el contexto del misterio de la cruz, Cristo pierde su propia dignidad, porque los romanos, al crucificar a alguien, lo desposeían de su propia dignidad. Pero para un judío, la dignidad residía en el nombre. Para un romano no, pero para un judío sí. Y Pablo, por un lado, tiene mentalidad judía, pero por otro lado es ciudadano romano y participa de ambas culturas. Y fijaos que el apóstol Pablo descubre esto. Y cuando Pablo descubre que un romano a un crucificado le está quitando su dignidad y su identidad, que es el nombre, y descubre también Pablo que como judío la dignidad de una persona y su identidad reside en su nombre, entonces el apóstol Pablo dirá, pues a ese que está crucificado, a ese, Dios le ha concedido el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Esto es lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses. Lo tenemos en el capítulo 2 de esta carta. Fijaos el descubrimiento que Pablo hace. En la cruz podemos contemplar a aquel al que Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Porque si los romanos le quitan su dignidad, y si para un judío la identidad está en el nombre, Dios nos revela que la identidad del crucificado es Él mismo, quien se entrega. Es lo que Pablo descubre. Y esto, dirá Pablo, no es para ocultarlo. Hay que sentir vergüenza por esto. No tenemos que justificar la cruz ante los paganos. Serán ellos los que tendrán que justificar por qué crucificaron al Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo invitaba a las comunidades cristianas a que no tuvieran miedo a presentar al crucificado. Por eso, poco a poco, con el tiempo, nuestros primeros hermanos en la fe, descubriendo esta enseñanza en las cartas paulinas, se atrevieron a anunciar a Cristo crucificado sin miedo y sin vergüenza. No solamente esto, sino que desafiaban a los paganos. Y nuestros primeros hermanos en la fe, presentando al crucificado, decían: este es nuestro Dios, el que se encarnó y murió por nosotros. Pero vosotros que sois paganos, que tenéis muchísimos dioses, ¿me podéis decir uno solo que haya muerto por vosotros? Ni uno solo. En cambio, nuestro único Dios nos entrega a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros. Fijaos cómo poco a poco los cristianos, profundizando en el misterio de la cruz, fueron capaces de dejar a un lado el miedo y la vergüenza para anunciar al crucificado. De tal manera que con el tiempo, la cruz, como símbolo del cristianismo, se comió a todos los demás símbolos cristianos. Porque para el cristianismo primitivo, el símbolo cristiano por excelencia era el pez. Otro símbolo del cristiano era el ancla. Otro símbolo del cristiano era un joven pastor con un racimo de uvas y una oveja en sus hombros. De hecho, como el cristianismo era una religión prohibida dentro del imperio y perseguida, cuando los cristianos iban a participar de la Eucaristía, y lo hacían en las casas, para identificar qué casa era designada como una domus ecclesiae, como una casa eclesial, o una iglesia doméstica, se colocaba a la entrada de la casa el dibujo de un pastor con un racimo de uvas y una oveja en los hombros. Un romano esto no lo entendía, porque así se representaba a Apolo. Pero un cristiano veía ese signo e identificaba la casa de un cristiano. Sin embargo, todos estos signos del paleocristianismo fueron descartados para imponerse uno solo: la cruz. La cruz como el gran símbolo
de la fe cristiana, porque es ahí, en la cruz, donde está el mensaje de salvación. En ese crucificado se está manifestando la gloria de Dios Padre. Por eso San Ireneo decía, Gloria Dei, vivens homo. La gloria de Dios es que el hombre viva. El misterio de la cruz nos revela que somos objetos del amor de Dios. El crucificado nos habla de un Dios profundamente enamorado de la humanidad. El misterio de la cruz nos habla también de un Dios que se deja matar para dar vida. Esta es la paradoja del mensaje de la cruz. Alguien que muere para que nosotros podamos vivir. Por eso la Escritura afirma, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que el mundo, por medio del Hijo, se salve. Fijaos qué frase tan profunda encontramos en el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que el mundo, por medio del Hijo, se salve. ¿Hay alguien de los aquí presentes que mirando a Cristo en la cruz, y tenemos la suerte de tener ahora aquí un crucificado, hay alguien que mirando a Cristo en la cruz se atreva a decir que estas palabras no son verdaderas? Y a vosotros, como hermandad, tenéis la imagen de un crucificado. Y en este crucificado podemos contemplar el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Esta imagen, a la que dais culto y que sacaréis también por las calles de nuestro pueblo, esta imagen tiene un mensaje escondido. Fijaos que no sacaréis la imagen de un hombre superpuesta sobre un palo vertical y otro horizontal. No es esto, es mucho más. Vais a llevar por las calles de nuestro pueblo el signo de la mayor expresión de amor jamás manifestado en toda la historia de la humanidad. Y esto no puede dar vergüenza, ni pudor ni miedo, al contrario, debe dar orgullo. O sea, cuando uno contempla al crucificado, está contemplando la mayor expresión de amor de toda la historia de la humanidad. Y esto es lo que se le enseña a la gente. Y ese mensaje al pueblo de Coria le toca a esta hermandad. Sois vosotros los que tenéis que llevar a este pueblo de Coria este mensaje manifestado en el crucificado. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que el mundo por medio del Hijo se salve. En el crucificado está el misterio de nuestra salvación. Esa es la paradoja de la cruz. Alguien que muere para que podamos tener vida. Porque si Cristo no muere, ninguno de nosotros tendríamos esperanza para alcanzar la vida eterna. Por eso vuestra responsabilidad como hermandad es grande. Pero más grande es aún el honor y el privilegio que tenéis al hacer esto. Dice Cristo en el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y estas palabras no son palabras vacías de contenido. Aquí lo tenemos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y es que no se nos puede olvidar algo. Cristo murió por una razón. Y tú eres esa razón. Y este es el mensaje que está clavado en la cruz. Este es el mensaje que tenéis que llevar al pueblo de Coria. Que la gente entienda, sepa, crea y acepte que Cristo murió por él. Que sus pecados son los que clavaron al Hijo de Dios. Pero, ¿cómo puedo acercarme a un crucificado? ¿Cómo puedo mirarle a los ojos cuando sé que su muerte es por mi culpa? ¿Cómo acercarme a él? ¿Cómo mirarlo? ¿Cómo tocarlo? ¿Qué palabras podemos utilizar ante un crucificado? Hace ya algunos años tuve la oportunidad de encontrarme con un grupo de personas que tuvieron una experiencia de encuentro al misterio de la cruz. Y a partir de esa experiencia de encuentro con el misterio de la cruz, ellos compusieron
una canción. Una canción profunda, es un grupo que seguramente conocéis alguno, Protesto Livo, no sé si os suena. Y ellos compusieron una canción a partir de esa experiencia de encuentro con el crucificado y captando el mensaje de salvación que hay en la cruz. Y una parte de ese canto dice lo siguiente: he llegado a la montaña, en la cruz te he contemplado, te he visto ojos de niño, tu faz era de soldado, tu cuerpo sangrante y roto, tus manos viejas de anciano. No he visto un Cristo de historia, vi un mundo destrozado. Una a una las espinas de tu cabeza he quitado, y de tus manos sangrantes arranqué los fríos clavos. Y al llegar hasta los pies, miedo me dio tocarlos. Eran la sangre del pueblo, pobre guerrero y esclavo. Tu cuerpo sangrante y roto sobre mí se ha descolgado. Los pies quedaron allí, en la cruz aún clavados. Y en tus ojitos de niños y tu cara de soldado, vi la humanidad muriendo entre mis brazos. El pueblo que sufre y muere, no muere, lo hemos matado, tras pisar su dignidad y su fe pisoteados. Pero esta es una parte de este canto que recoge esta experiencia de encuentro ante el crucificado. Como el creyente ya no siente vergüenza por la cruz, no quiere una cruz desnuda, sino una cruz vestida por el Hijo de Dios. Donde al contemplar al Hijo de Dios clavado, uno descubre el amor de Dios a cada uno. Por eso podemos preguntarnos quién quiere desclavar a un crucificado. ¿Quién se atreve a acercarse a la cruz? Porque es verdad que en la cruz encontramos un mensaje de salvación, pero también la cruz nos permite tomar conciencia de que si el Hijo de Dios fue crucificado, es por tus pecados y por mis pecados. Y esto no siempre es fácil. Tomar conciencia de que el pecado es lo que ha llevado al Hijo de Dios a la cruz no es fácil de aceptar. Pero también nos recuerda que es otro mensaje escondido en la cruz. También nos recuerda que el pecado no es gratuito. El pecado tiene un precio. Y el precio hay que pagarlo. Y el precio es tan alto que la humanidad no lo puede pagar. Por eso, si el Hijo de Dios no se encarna y muere por nosotros, nadie puede pagar por su pecado. Fijaos que le hemos costado a Dios la sangre de su propio Hijo. Por eso, cuando uno contempla al crucificado, y esto es importante porque a veces hay personas que ante cualquier dificultad, problema, empieza a debatir su mente sobre un pensamiento que es muy dañino. Yo no valgo para nada, mi vida no tiene sentido, mi vida no vale para nada, yo no valgo para nada, y empieza a darle vueltas a este pensamiento. Cuando uno contempla al crucificado y sabe que ese es el pago que Dios tuvo que hacer por nuestro pecado, uno se pregunta, ¿cómo puede una persona decir mi vida no vale nada? Cuando tu vida vale la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz. Es el precio más alto que se pueda pagar. Y Cristo lo ha pagado por cada uno de nosotros, porque fijaos que en la cruz tenemos otro mensaje importante clavado. Y es que Dios nos ha redimido en serie, no en serie. Significa que en la redención operada por Cristo en la cruz, Cristo estaba muriendo por cada uno de nosotros. No en sentido genérico, no en serie, sino en serie. Pensando por cada uno de nosotros, por los que murieron antes de Cristo y por los que morirán después de Cristo. Fijaos que Cristo en la cruz estaba muriendo por ti y por mí, que naceríamos 2000 años después.
Porque si la cruz de Cristo tiene efecto salvífico para nosotros, 2000 años después de su muerte, es porque la redención de Cristo se proyecta hacia atrás y hacia adelante. Porque Cristo redime en serie, no en serie, y nos redime individualmente. Y esto es también importante descubrir, y como hermandad también es fundamental que este mensaje lo llevéis a la gente en Corea. La gente tiene que saber que tiene un valor incalculable. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? ¿Quién pone precio a eso? ¿Cuánto vale? Es un valor incalculable. Por eso, cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de su valía, porque Cristo murió por ti, concretamente por ti. Pagó con su sangre tu rescate. Fijaos que el precio del pecado es la muerte. Y si nosotros tenemos esperanza en la resurrección, es porque alguien pagó. Y el pago fue muy alto, pero lo pagó. Y lo mejor es que Cristo lo volvería a hacer. Por eso es importante seguir profundizando en este misterio. Nosotros hemos hablado al principio de un grupo, de los testigos de Jehová, que niegan la cruz del Señor. Fijaos cómo el maligno, como Satanás, quiere robar la cruz, porque al hacerlo, la gente pierde el mensaje revelado por Dios en el crucificado. El misterio de la cruz no se capta si eliminamos la cruz. Por eso presentar un palo vertical, como si ese fuera el lugar donde Cristo murió, no permite entrar, no permite profundizar en ese misterio. Mira, los testigos de Jehová fue creado a finales del siglo XIX, en torno a 1876, entre 1876 y 1879, en esa franja fue creada la Congregación de los Testigos de Jehová. En sus Biblias aparecía en la portada una cruz grande. Y ellos enseñaban que Cristo murió en una cruz. Y representaban, dibujaban a Cristo en una cruz tal cual, así. A partir de 1925, eso lo quitaron de sus Biblias. ¿Por qué? En 1925, los dirigentes de la Watchtower hizo un pacto, una alianza con la élite masónica norteamericana. ¿Para qué? Ya sabéis que la masonería tiene como principal objetivo destruir la soberanía de Dios, atacar a Dios y a su ungido. ¿Dónde está el ungido de Dios? En la cruz. ¿Cuál es el signo, el símbolo cristiano por excelencia? La cruz. ¿Cuál es el mensaje más hermoso expresado por Dios? Su amor por cada uno de nosotros. Donde reconocemos de una manera plástica ese mensaje en la cruz. Por eso, la masonería roba la cruz para que, al robar este signo, no captemos el mensaje revelado por Dios en este misterio. No solamente quitaron la cruz, sino que cogieron la Biblia y violaron una enorme cantidad de textos bíblicos para que la gente no capte, no entienda que se habla de la cruz. Por ejemplo, ya hemos dicho cómo la palabra estauros en griego significa cruz. Esta palabra aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Ellos han quitado esta palabra de sus Biblias. En la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción de los Testigos de Jehová, no aparece la palabra cruz por ningún sitio. Ellos, en vez de cruz, traducen por madero de tormento. No es esto lo que viene en la Biblia. No es esto lo que aparece en el texto original. Y cuando aparece la expresión el crucificado, ellos no traducen así. Traducen por fijado al madero. Así que el Hijo de Dios fue fijado al madero, pero no viene, fue crucificado. Fijaos cómo este cambio tan sutil lo que pretende es quitar de en medio una parte fundamental de la revelación de Dios.
¿Cómo puede la gente captar el mensaje revelado por Dios si modificamos todo el misterio de la cruz? Nuestros primeros hermanos en la fe sentían vergüenza por la cruz, pero no todos. Algunos se agarraron a este misterio. Lo vieron rápidamente, lo captaron. Esto lo sabemos por la arqueología. Ya hemos hablado de un descubrimiento arqueológico, el graffiti del Capitolio, que ya lo hemos comentado. Pero hay también otro descubrimiento arqueológico muy interesante, muy importante, pero que es poco conocido. Y como a veces los curas hablamos de todo, menos de lo que hay que hablar, pues hay mucha gente que no se informa o que no sabe lo que debería saber. Hay un descubrimiento arqueológico muy interesante hecho en Herculano. No sé si conocéis Herculano, quizás Pompeya os suene más. Bueno, pues Pompeya, ¿qué locura Pompeya? Pues que fue destruida por la erupción del monte Vesubio, la noche del 23 al 24 de agosto del año 79 del siglo I. Pompeya quedó totalmente sepultada por la erupción del Vesubio. Pero cerca de Pompeya había otra ciudad, un poco más pequeña, que era Herculano. Y a Herculano le ocurrió lo mismo. De hecho, ya se sabe que el Vesubio arrasó primero a Herculano y luego a Pompeya. Bueno, pues Herculano quedó totalmente sepultada, esta ciudad, por el efecto del volcán. Cuando se fue descubriendo, se fue haciendo excavaciones, encontraron en una casa, una villa de Herculano, encontraron algo sorprendente. Encontraron una cruz incrustada en una pared. La cruz era de madera y se perdió por la erupción, pero quedó la marca de la cruz incrustada en una de las paredes de esta villa. Cuando se hace la excavación de esta villa, se descubre que esa sala, esa habitación en la que está, era la sala donde estaban viviendo los esclavos de esa villa. Pero es que interesante, porque ya nos pone de manifiesto la arqueología algo que ya se sabía por la historiografía, que los primeros en abrazar la fe eran los esclavos. Y aparece esto en Herculano. Fijaos que si Herculano fue destruido en el año 79 y aparece la cruz ahí, significa que ya desde el siglo I, fijaos que Cristo murió en el año 30, en torno al 7 al 8 de abril del año 30. Y la cruz de madera fue quitada antes de la erupción del volcán. ¿Por qué se sabe? Porque en la pared hay unos clavos donde supuestamente estaría la cruz colocada. ¿Por qué una cruz? Porque hay dos clavos para sostener el patíbulum. El patíbulum es el palo horizontal. Si la cruz fuera un palo vertical, ¿para qué vas a poner dos clavos horizontales? ¿Qué va a coger ahí? En todo caso, como mucho, uno en el centro para coger la estipe. Pero si hay dos clavos, es porque hay un patíbulum que está ahí colgado. Se sabe que la cruz fue arrancada rápidamente y violentamente porque hay señales de un forcejeo de arrancar la cruz. ¿Por qué? Porque en los años 60 el emperador Nerón lanzó una persecución cruenta contra los cristianos. Así que hubo que ocultar la cruz. Fijaos que hay indicios de que esa cruz ya estaría ahí en los años 60. ¿Esto qué significa? Que 30 y tantos años después de la crucifixión de Cristo, ya había dentro del Imperio Romano personas que se habían convertido al cristianismo y que habían cogido la cruz como signo, como elemento fundamental. ¿Por qué? Porque rezaban no al madero, sino al misterio que estaba escondido en ese madero, que es el misterio de la salvación. La arqueología también ha descubierto la cruz de Jaffa. No sé si os suena, pero es otro descubrimiento interesante.
Jaffa está muy cerquita de Jerusalén, y a las puertas de Jerusalén, un grupo de arqueólogos descubrieron un colgante, un medallón, que era una cruz de madera, con unas incrustaciones de metal hechas en esa cruz. Significa que pues, la cruz está datada en el siglo I. Fijaos que en el siglo I nos encontramos con un cristiano que cuando muere fue enterrado con un conjunto de pertenencias y entre ellas una cruz al cuello. Fijaos que ya la cruz al cuello la utilizaban los cristianos desde el siglo I, entre el siglo I y siglo II, que es la datación de este descubrimiento. Fijaos que, aunque es verdad que hubo un sentimiento de vergüenza por la cruz, también es cierto que hubo cristianos valientes que no se avergonzaron de la cruz y que esta cruz se llevara al cuello en un contexto de persecución religiosa contra la fe cristiana, ya dice mucho. O sea, no es no solamente no sentir vergüenza, sino ni siquiera tener miedo. Es llevar la cruz porque se descubre en ella este poder de Dios. Bueno, pues nosotros en esta Cuaresma también estamos caminando en este misterio, en la contemplación de este misterio. Un misterio que se va a profundizar sobre todo un día muy concreto, que es el Viernes Santo. Un Viernes Santo donde la gente no adora la cruz, adora el misterio de la cruz. Es el misterio que está escondido en la cruz. Y esto es fundamental. Siguiendo con los testigos de Jehová, un poco para poder defender nuestra fe, ellos como han cambiado los textos bíblicos, pero hay textos que no han cambiado. Son torpes y como han querido ocultar la cruz, han cambiado todas las veces que aparece la palabra cruz. Pero hay textos en la Escritura que nos permite descubrir, nos permite entender cómo la cruz es un instrumento compuesto por dos palos, no por uno solo, como ellos afirman. Por ejemplo, la Escritura dice que sobre la cabeza de Jesús se puso un letrero, ¿o no? Dice esto la Biblia. Si Cristo fue puesto en un palo vertical, con los brazos hacia arriba, ¿dónde estaría el letrero? ¿Sobre las manos o sobre la cabeza? Sin embargo, la Biblia dice sobre la cabeza. Pero hay un dato muy interesante en la Escritura acerca de la cruz, y es cuando Cristo se aparece a los apóstoles después de resucitar. Hay uno que no está, es Tomás. Los compañeros se lo dicen y Tomás dice: yo si no lo veo, no lo creo. Si no meto el dedo en los agujeros de los clavos en sus manos y la mano en el costado, no lo creeré. Fijaos que habla de los clavos en las manos, en plural. No sé si habéis visto alguna vez una representación de Jesús en el poste vertical que representa los testigos de Jehová. Lo representan con un solo clavo en las dos manos. Pero se les ha olvidado quitar ese texto de la Biblia, porque la Biblia no habla de un clavo en las manos, sino de clavos en plural en las manos. Pues fijaos que nosotros tenemos que defender este signo y este símbolo de nuestra fe, porque en él, en la cruz, tenemos este misterio de salvación, misterio que nos ayuda a descubrir lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y en este tiempo también tenemos que acercarnos al crucificado, pero ¿quién se acerca a un crucificado? ¿Cómo desclavamos? ¿Cómo bajamos de la cruz al Hijo de Dios? Muchas veces nos da miedo acercarnos a un crucificado porque en el fondo sabemos que son nuestros pecados los que lo han clavado al madero. No queremos acercarnos a la cruz porque nos da miedo encontrarnos con un reproche, tal vez con un gesto que nos culpabilice. Por eso miramos a la cruz desde lejos, con temor y temblor, pero desde lejos.
Un rostro sufriente, un rostro sangrante, no es atrayente. Pero alguien tiene que desclavarlo. Alguien tiene que armarse de valor y colocarse a los pies de la cruz, y una vez allí levantar la cabeza y buscar con la mirada los ojos del crucificado. ¿Pero quién lo hace? ¿Quién se atreve a hacerlo? Mirar a los ojos a un crucificado es un reto, pero también es un reto el que tenéis que asumir para presentarse al pueblo de Coria. Fijaos que este pueblo tiene que mirar a los ojos a un crucificado. Pensemos en la tradición de Pedro. No conozco a ese hombre. Y cantó un gallo, y mientras Pedro negaba a Cristo, Jesús miraba a Pedro a los ojos. Pedro no pudo sostener la mirada y saliendo fuera lloró. También nosotros hemos negado muchas veces a Cristo. Por eso no nos atrevemos a mirar a los ojos. Alguien, comentando este episodio de la negación de Pedro, escribió algo interesante y lo comparto con vosotros también para esta reflexión. Decía esta persona: yo he tenido unas relaciones bastante buenas con el Señor. Le pedía cosas, conversaba con Él, cantaba sus alabanzas, le daba gracias, pero siempre tuve la incómoda sensación de que Él deseaba que le mirara a los ojos, cosa que yo no hacía. Yo le hablaba, pero desviaba mi mirada cuando sentía que Él me estaba mirando. Yo miraba siempre a otra parte, y sabía por qué. Tenía miedo. Pensaba que en sus ojos iba a encontrar una mirada de reproche por algún pecado del que no me hubiera arrepentido. Pensaba que en sus ojos iba a descubrir una exigencia, que había algo que Él deseaba de mí. Al fin, un día, reuní el suficiente valor y miré. No había en sus ojos reproche ni exigencia. Sus ojos se limitaban a decir te quiero. Me quedé mirando fijamente durante largo tiempo y allí seguía el mismo mensaje, te quiero. Y al igual que Pedro, salí fuera y lloré. Esta experiencia es también, pues es una invitación sincera a mirar a los ojos al crucificado. No vamos a encontrar ningún reproche. Es verdad que Cristo murió por nuestros pecados y que nuestros pecados crucificaron al Hijo de Dios. Pero si nos ponemos a los pies de la cruz, si reunimos el valor suficiente para levantar la mirada y clavar esa mirada en los ojos del crucificado, no vamos a encontrar ningún reproche. Más bien al contrario. Descubriremos este mensaje del amor de Dios. Decirle a alguien te quiero o te amo está bien. Es importante las palabras. Pero demostrarlo es todavía más importante. Dios afirma a través de su palabra que nos ama. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Dios ama al mundo. Pero para que el mundo entienda que esa frase tiene un sentido auténtico, nos permite que contemplemos a su Hijo muerto en la cruz. Para que descubramos que Dios no va a dejarlo. Que cuando Dios dice algo, compromete su palabra. Porque si Dios deja morir a su Hijo en la cruz, es por nosotros. Fijaos que Dios no salva a su Hijo del suplicio de la cruz, porque sabe que si lo salva del suplicio de la cruz, no hay salvación para nosotros. Ningún ser humano puede pagar por sus pecados. Solo el Hijo de Dios puede hacerlo. Y ese es el precio. Y ese es el mensaje que tenemos en el crucificado. Pues ojalá que esta hermandad ayude a este pueblo de Coria, a profundizar en este misterio. Fijaos que tenéis no solamente el privilegio, sino la responsabilidad
de hacer que este mensaje llegue a todos los coreanos. Que la gente de fe sea capaz de acercarse a este crucificado, que lleva siglos aquí en esa tierra. ¿Cuántas personas a lo largo de 525 años, cuántas personas han buscado la mirada del crucificado? En este crucificado. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas habrán descubierto, contemplando al crucificado, a este crucificado? ¿Cuántas personas habrán descubierto este mensaje? ¿Cuántas personas habrán visto que su vida tiene sentido y que tiene valor? ¿Cuál? Incalculable. Porque incalculable es el valor de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pues ya, no os quito más tiempo para no aburrirme. Gracias a todos por vuestra asistencia. Que vamos a hacer entrega a San Manuel de un pequeño detallito que estamos regalando con motivo de este 525 aniversario para que lo guarden